Ahora arrancamos entonces. Joya, bueno. Bueno, bienvenidos a la charla, perdón por el bardo de recién. Así que nada, vamos a ir derecho al tema. Primero que nada, les voy a decir más o menos desde qué lugar voy a dar esta charla o sea, qué es esta charla, qué no es y el por qué también. O sea, un poco retomando lo que dijo Viola al principio de la stream. Hubo algo muy sintomático este año con los proyectos, es que hubo muchísimos videojuegos, entonces por ahí es bastante pertinente que empecemos a como incorporar cualquier tipo de información que nos ayude para encarar este tipo de proyectos. Y la otra que iba a decir es que todo este tema de la jugabilidad emergente, comportamiento emergente y posibles respuestas como que podemos dar como desarrolladores a, a estos asuntos, los voy a es como que los voy a relatar más desde el lado que yo ocupo como jugador en algunos juegos o como testigo en algunas secuencias que vi que fueron pasando en relación con estos temas. Antes que nada, como para que no arranquemos hablando de conceptos abstractos, no embolar a nadie, voy a poner un ejemplo bastante didáctico que es este de acá. Estos módulos los programó un chabón con muy pocas líneas de código y están programados para titilar con sus luces cada creo que 10 segundos. Y si detectan proximidad a otro módulo, el, el módulo en cuestión va a hacer su próximo brillito un poquito más rápido. Entonces, en un máximo de 10 titileos ya quedan en sincronía total de cómo titilan. O sea, son dos reglas muy muy simples, pero que cambian el comportamiento de todos los módulos en su totalidad después de un rato. Adelanto un poquito. Ahí toca un botón de reset que tiene en el medio para que vuelvan a su estado original y los alineen de otra forma. Y el comportamiento del conjunto de módulos pasa a cambiar de vuelta. Pero esta vez de forma distinta de la anterior también. Por más que al final terminan en sincro, la forma intermedia en la que se sincronizan termina siendo distinta. Entonces, me voy a apoyar en este ejemplo para tirar la primera definición del día, que es la de comportamiento emergente. Se trata de aquel comportamiento complejo o que da la impresión de inteligencia, que aparece espontáneamente y de forma imprevista, como consecuencia de una serie de acciones simples. O sea, acá había dos reglas muy sencillas o sea, que justamente en la puesta en contexto de esas reglas cambia el comportamiento del conjunto, digamos. Y este vendría a ser un esqueleto en lo que nos deberíamos por lo menos apoyar o por lo menos pensar cuando hablemos de jugabilidad emergente. Porque la jugabilidad emergente es un principio muy parecido a este, pero aplicado a los juegos o a sistemas que tengan reglas y toma de decisión de personas. Eh, si vamos a Wikipedia, dice que jugabilidad emergente se refiere a las situaciones complejas en videojuegos, juegos de mesa o juegos de rol que emergen de la interacción de mecánica de juego relativamente sencillas. Quiere decir que a partir de mecánicas de juego o reglas y la toma de decisión de los jugadores o el querer llegar a un objetivo establecido por el juego, pueden surgir nuevas formas nuevas formas de interacción o nuevas eh, formas de jugarlo que no están necesariamente contempladas por las reglas. Por tirar un ejemplo bastante coloquial y conocido dentro del campo de videojuegos, Counter-Strike, o sea, uno de sus puntos de venta, digamos, en el momento que salió, era que tenía cierto grado de realismo que otros juegos no tenían en ese momento, pero permitían
cosas ridículas como esta. O sea, vos podías pararte arriba de los hombros de otro jugador con un arma en la mano y manejarte como si nada. De hecho, podías hacer incluso una torre de estas cositas. O sea, era algo que ciertamente no iba tanto con una de sus premisas, digamos. Pero era algo que el juego permitía por cómo estaba programado y por cómo estaba hecho. Esto terminó teniendo un uso, efectivamente, cuando la gente lo jugaba, y se le dice boostear, como de levantar, de la palabra boost, de como levantar algo, es de levantar a otro jugador y te permite alcanzar otros ángulos o poder llegar a partes del mapa que de otra forma no podrías, y terminó siendo una forma, terminó siendo como una táctica bastante común dentro de todo en el juego, siendo que es un juego de equipo en su mayor parte. Em, y dentro de las posibilidades que hay dentro de la jugabilidad emergente, también hay un concepto bastante adyacente, pero no necesariamente es un sinónimo, que se llama metajuego o metagaming. Que de vuelta, y antes de ya pasar a los ejemplos y a la parte por ahí un poco más divertida, el metajuego es un acercamiento al juego que trasciende u opera por fuera de las reglas prescritas del juego. Usa factores externos al juego o va más allá de los supuestos límites o del entorno puestos por el juego. Quiere decir que muchas veces termina diviniendo en un subjuego o directamente modificando las reglas o la propuesta de cómo se tiene que jugar. Un ejemplo por ahí leve, ya fuera del campo de videojuegos, pero un poco más coloquial, que dicho sea de paso, no tienen por qué saber todos los ejemplos que tengo. Yo tiro varios y la idea es que tratar de que lo case la mayor de gente posible, la cantidad de gente posible. Otra aclaración es que pueden preguntar en el chat cualquier cosa, o sea, en cualquier momento puedo cortar, contestar preguntas, desviar el tema, está todo bien. Pero bueno, un ejemplo más coloquial es el del truco. En el truco, si vos tenés esta mano, en la primera ronda jugás, por ejemplo, el 7 de oro. Bueno, en primera jugás. En la primera. Ujú. ¿Qué? Ok, ok. Si en el primer turno, si en la primera ronda juegan el ancho de espada, y antes de eso perdón, si en la primera ronda cantan en Envido, ya sale que tienen 33 porque tienen un 7 y un 5. Perdón, 32 porque tienen un 7 y un 5. Juegan el ancho de espada y en la segunda ronda juegan el 5 de oro. No hay una regla que le diga a la otra persona, no le quieras el truco cuando te lo cante porque tiene un 7 para la tercera mano y ganó la primera. Pero ya es sentido común, es algo que se puede deducir fácilmente. Y ya es tácitamente algo muy básico para jugar el juego. Por más que no está en las reglas, casi cualquier jugador de truco sabe de esta forma de operar dentro del juego. Es algo que funciona por fuera de las reglas, pero que afecta a la forma en la que se desempeña el juego. De la misma forma que el saber que se puede bustear en el counter te ofrece otra estrategia posible que de otra forma no tendrías. El juego no es que te dice esto tenés que saber hacerlo sí o sí, pero para llegar al objetivo, que en el caso del counter, por ejemplo, es ganar la partida, es otra opción más que podés tener. Y también es otra cosa que tenés que tener en consideración cuando te asomes a alguna parte del mapa donde te puedan estar esperando desde un ángulo poco previsto porque te lo están busteando. O sea, los juegos, digamos, tienen una especie de subjuegos por fuera que funcionan que funcionan de esta forma y también se pueden como anticipar o pensando algunos pasos más adelante. Otra definición también de metajuego, porque muchas veces se lo abrevia meta, es Most Effective Tactics Available, que significa las tácticas disponibles más efectivas. Ya el metajuego, acá es cuando más se desprende de la idea de jugabilidad emergente. El metajuego apunta a un conjunto de estrategias generadas por los jugadores y que empiezan a volverse sentido común dentro del juego. De la misma forma que en el truco casi cualquier jugador conoce esta situación que presenté, de la misma forma que la mayoría de los jugadores de Counter sabe que se puede hacer esto y que es previsible, y de la misma forma que estos cositos terminan
tirando de forma sincrónica, digamos. No de la misma forma, pero operan de forma estructuralmente similar. A eso quiero llegar. Em, Ahora, y a todo esto empieza acá, hasta ahora hablé más que nada de de cómo algunos jugadores pueden apropiarse de estos juegos. Ya después ahondaré en otros ejemplos más. Pero acá también viene la pregunta de qué hace un desarrollador cuando este tipo de cosas empiezan a pasar con su juego. Son interacciones que por ahí, en el momento de diseñar un juego, no teníamos previstas, pero que empiezan a pasar. Y hay muchas respuestas posibles. Como desarrollador puede decir, no, mira, este juego no se juega así, no es la idea. Capaz a algún creador de un juego no le causa gracia que alguien se pare con una sniper en la cabeza de otro y sea una estrategia viable. Así como alguien puede decir, no, pará, bueno, esto está bueno, lo dejamos, así como alguien le puede molestar pero al mismo tiempo puede entender que es la forma en la que se juega. O sea, la comunidad efectivamente condiciona el juego de esta manera. Entonces acá es cuando ya arranco con un par de ejemplitos. Uno de los más conocidos por ahí es el Street Fighter 2 y el sistema de combos, que este fue o sea, ya más o menos he sabido que en el género de juegos de pelea se puede hacer combos para pegar más de un golpe en una secuencia y poder así un poco maximizar un poco el daño. Y en este juego en realidad eran un bug, no estaba pensado para que sea así. Pero cuando vieron que los jugadores estaban empezando a encadenar varios golpes entre sí para tener un poco más de ventaja en el juego, lo incorporaron en las siguientes ediciones y ya directamente pusieron un contador de golpes para el combo, entre otras cosas más. O sea, eh, de la forma en la que los jugadores se apropiaron del juego, los desarrolladores tomaron algunas de esas ideas para posteriormente desarrollar más el juego. Porque aparte de esto, no solo incorporaron esto ni más personajes, sino que también incorporaron otras mecánicas. Empezaron a razonar a partir de lo que había pasado en su primera versión. Otro de los ejemplos que quiero dar, porque creo que este es uno de los ejemplos más extremos que conozco de jugabilidad emergente, y en el que me voy a explayar por ahí un poquito más que con el resto, es con Guns the Duel, que era un juego de rol masivo online de principios de la década de 2000, que era un juego de rol con elementos de juego de tiros, pero que a partir de una serie de bugs que se descubrieron, como con Street Fighter 2, terminó deviniendo en un juego de tiros en tercera persona hiper competitivo y que prácticamente sin techo en cuánto puede mejorar un jugador o en cuántas técnicas puede aprender. Ahora, Viole, si podés poner el video. Ahí está. En el juego este podés caminar de forma normal. Tenés un arma blanca, generalmente una espada y dos armas de fuego que puedes usar. Ese movimiento rápido que vieron recién, pone pausa, Viole, por favor. Eso se le dice dash. No tiene una palabra exacta en su traducción al castellano, pero vendría a ser algo así como un desplazamiento rápido de un lugar a otro, que se hace tocando dos veces un botón. También tenés la espada con la que podés encadenar una serie de golpes, podés pegar espacios en el aire, saltando, podés dashear en el aire. Puedes usar tus escopetas. Seguí mandándole play. Esa es más o menos la velocidad normal de tiro de una escopeta. Sin delay. Si tenés la escopeta y tocas dos veces una dirección, en vez de dashear, pegás rodás como en el piso. O en el aire, depende de dónde estés. Pero ese movimiento tiene un problema cuando vas a ponerle pausa. Ahí está. Que tiene un problema que no te deja girarse demasiado la mira mientras lo estás haciendo. En parte te condiciona. Después cuando estás en el aire puedes dashear y pegar un espadazo. O sea, los bugs de este juego son una serie de cancelaciones que te permiten hacer varios movimientos a la vez. Anda un poquito atrás de vuelta. Ahí cuando estaba tirando espadazos en el aire, si ven bien, van a notar que el, después del espadazo estoy como cambiando la dirección del dash. Eso es porque estoy pegando un dash de vuelta en otra dirección. Entonces eso ya le da otro grado de movilidad al juego. Ahí. Porque el espadazo es como que vuelve al estado normal del personaje y te permite volver a tirar otro dash. Y ahí estoy como dasheando, pegando un espadazo y cancelando el espadazo con bloqueo. Para bloquear balas o golpes o lo que sea. Entonces, ahí si ven bien, van a ver que cuando pego con la espada en la pared, deja una marca. Y ahí cuando por más que estoy tirando la animación de bloquear, sigue estando la marca. Quiere decir que pega igual. Entonces, en un movimiento vos podés dashear, pegar, bloquear al mismo tiempo. También podés correr por las paredes.
Em, el correr por las paredes también te traba la mira, cosa que podés evitar si pegas un espadazo también en el aire y ahí ya podés mover libremente la mira. Y además de eso, si cambias de arma después de un espadazo, cosa que también se puede, volvés a poder moverte con normalidad sin tener que esperar a que termine la animación del espadazo. Entonces, la forma en la que este juego se termina jugando, por más que no estaba programado para hacer de esta forma, termina siendo hacer una serie, tenés un montón de series posibles de combinaciones de botones y acciones que te cambian completamente la cadencia de acciones que tenés, la cantidad de cosas que haces al mismo tiempo y y la cantidad de peligros que corres al hacer algo. No es lo mismo tratar de tirar de un escopetazo a alguien que si tratás de tirar, si le tirás un escopetazo a alguien y al toque te cambias a la espada y te empezás a cubrir. Volví un poquitito antes, justo otra de las cosas que quería mostrar. Ahí, un poquitito antes, ahí. ¿Se acuerdan más o menos de la cadencia de tiro que había mostrado antes de una escopeta? Pasa a ser la cadencia de tiro. Ahora, esa es la cadencia de tiro si cambio de arma ni bien tiro el tiro. Esa es otra cosa que también acelera un poco la cantidad de acciones que puedes hacer. Esa es la cadencia normal. Esa es la cadencia cambiando de arma. Y esta es la cadencia si después de disparar toco recargar y al toque cambio de arma. Porque eso acorta todavía más la animación para... ¿cómo es esto? Para cambiar de arma y por ende poder disparar. Y todo esto de los cambios de arma, de los disparos y demás, se puede combinar con los desplazamientos, con las técnicas de desplazamiento que les había mostrado y contado recién. Además de que justamente por desprenderse de ondas no tenés la mira trabada como cuando rodas. O sea, es una serie de ventajas que prácticamente te obliga a jugar de esta manera, por más que los desarrolladores no lo quisieron así. Cuando puedas cambiar el otro tema, Viol. Em, al, Alrededor de estas mecánicas hubo mucha polémica. Había jugadores que no les gustaban, que preferían el juego de la forma en la que se suponía que tenía que ser jugado, pero la realidad es que la gran mayoría de los fans del juego ya habían apropiado estas técnicas, habían encontrado como otro disfrute en eso y otra profundidad que el juego de otra forma no permitía. Y hubo un momento en el que los desarrolladores parchearon el juego y quitaron todas estas técnicas. Casi instantáneamente perdieron a casi todos los jugadores. Eh, Después de eso entendieron que su juego se sostenía a partir de esta jugabilidad emergente y que de otra forma no hubiera tenido el éxito que tuvo, porque era un juego masivo de rol en una época donde eran moneda corriente, tenía juegos de rol online de lo que sea, y era un juego de rol era un juego de rol de Corea que no había invertido tanta guita en publicidad. Había gatillado algunos servers en Sudamérica, pero y en Europa y en Norteamérica, pero mucho más que eso no había. Fue un juego que tuvo los seguidores que tuvo a partir del boca en boca. Eh, entonces decidieron mantenerla, o sea, volvieron a la versión anterior al parche y siguieron construyendo el juego a partir de esta jugabilidad emergente. Con construir el juego hablo de meter armas nuevas, cosas nuevas, pero la realidad es que mucho no había cambiado. Y en contraposición, un poco poniéndome yo también más del lado de los jugadores que no les gustaba esta jugabilidad emergente o este meta que proponía la comunidad, había varias armas del juego, varias funciones que pasaban a ser casi inútiles con este metajuego. Calculo que acá están viendo que hay una UCI, por ejemplo, que hay rifles, o sea, había varias otras armas, varios otros estilos de juego que pasaron a no verse casi nunca en el metajuego avanzado de este juego o ya en la pata competitiva. Era como que si jugabas esto, en algún punto te tenías que poner a aprender esta serie de técnicas conocidas como K-Style o Korean Style, estilo coreano. Entonces es algo que mantuvo dividida la comunidad por cierto tiempo y medio que hasta el día de hoy lo sigue estando. Este juego, como todo juego de rol, también tenía misiones, tenía como... Podías ir a calabozos a pelear contra bichos y todo eso. Y la comunidad está, no te digo dividida, pero un poco sí, entre la gente que hace misiones y la gente que juega competitivo. Después también tenés gente que es adyacente para ambos lados, pero la realidad es que hay gente que juega pura y exclusivamente por una u otra cosa también.
Y este tipo de polémicas también estuvieron alrededor de otros juegos y recibieron otro tipo de respuestas. Voy a tirar dos cosas más sobre este juego, porque no terminó ahí. En algún momento cerraron los servers de Gans. Y posterior a eso empezaron a proliferar mucho más los servers privados, los servers piratas, que ya venían empezando a tener un lugar en los últimos momentos del juego. No estoy contando ni la mitad de la polémica que hubo, estoy simplificando a dos manos. O sea, fuera de joda, este es un caso con muchos matices y muchísima información de la que se le puede sacar, pero no me quiero ahondar solo acá. A lo que quiero tipo, hacer un fast forward violento al estado actual del juego, que de hecho es bastante reciente lo que estoy por mostrar ahora. Ya de facto, creo que se cree que los desarrolladores del juego no van a volver a lanzarlo en Occidente por más que tiene una comunidad bastante estable. Porque ya los servers privados tuvieron mucho crecimiento, se les agregaron muchas funciones, modos de juegos creados por la comunidad. Había gente que directamente ponía Deathmatch y había reglas no escritas, pero que tenías que respetar si entrabas a esa sala de Deathmatch, que el nombre de la sala estaba anunciado. La comunidad tomó mucho las riendas del juego al punto de crear sus propios modos de juego, de quitar los elementos comunes de los juegos de rol que eran, por ejemplo, si ponías guita tenías mejores armas o mejores objetos. Hay servers que directamente quitan eso por completo y se centran en que los jugadores, ni bien entren, estén en igualdad de condiciones y ya puedan jugar con otros sin tener que subir de nivel o poner guita o nada. Y esto escaló al punto de que lograron contactar a varios desarrolladores o gente que estuvo involucrada en los servers occidentales y consiguieron los archivos originales de 3D Max con las que habían hecho las armas, los mapas, las texturas, por lo cual ahora tienen versiones con más polígonos y más calidad de detalle en las texturas que la propia versión original del juego. O sea, el juego ya es prácticamente de la comunidad y la comunidad está haciendo el juego que quiere con lo que quedó de este juego de rol ya medio difunto. No voy a contar temas de derechos legales, eso es otro tema aparte, ya quiero cortar con este caso, pero digo, este es un ejemplo muy extremo de hasta qué punto una comunidad se puede apropiar de un juego, ya no solo desde la forma de jugarlo, sino desde la cosa en sí, digamos, desde lo que el juego es en sí mismo. Em, no quiere decir que todas las comunidades detenten qué es lo que un juego es. Yo creo que tienen cierto grado de influencia. Este, como digo, es un caso extremo de hasta dónde puede llegar. Ahora ya vamos a ir a otros casos y otras respuestas de otros desarrolladores. Pero este creo que es uno de los casos más interesantes que podía ofrecer. Después, en un caso muy parecido a este, está el de Super Smash Bros. Melee, que era un juego de Nintendo, que no tiene para nada un foco competitivo, al igual que Mayet, que fueron los desarrolladores de este juego cuando lo crearon, sino que apuntan más a algo para toda la familia, a un público más relajado, menos, menos intenso con respecto al hecho de ganar. Sí, o sea, su filosofía de diseño es completamente diferente. Pero en Super Smash Bros. Melee se descubrió una serie de bugs muy parecidos a las cancelaciones de animaciones que vimos en este. La respuesta de Nintendo fue completamente la contraria. En las siguientes entregas de la saga de Super Smash Bros. No solo quitaron las cancelaciones de animaciones y los bugs que tenía Melee, sino que también empezaron a denunciar las transmisiones de Super Smash Bros. Melee en Twitch y demás torneos. La comunidad también se había apropiado de este juego, no solo con la jugabilidad, sino que implementándole un online, que recordemos es un juego muy viejo en la época en la que no había online. Em, y Nintendo hasta el día de hoy sigue dando órdenes dando órdenes a los torneos para que corten la stream, corten el torneo y no se hagan. O sea, hoy en día este juego se juega, no sé siquiera si la gente lo streamea ya, no estoy muy al tanto ya en el tema, pero sé que se juega online y muy por debajo de la vista, digamos, de los canales de streaming y demás. Tiene un perfil muchísimo más bajo que el que tenía hace 2 años cuando todavía no habían empezado las denuncias de Nintendo. Por más que ya estaba completamente abandonado
por los desarrolladores. Y yéndome ya un poco de la parte competitiva y del meta y volviendo a jugabilidad emergente, pero también dentro de los casos extremos de jugabilidad emergente que puede haber, hay juegos que le dan, que agarran, en lugar de esta parte de la definición que habíamos dicho de mecánica de juego relativamente sencillas, modifican esta parte y hacen como mecánicas de juego complejas, mucho más complejas, o acumulan muchas mecánicas de juego, todas con casi el mismo grado de importancia. El resultado de esto es que quien juega ese juego pasa a tener una cantidad abrumante de opciones. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Crusader Kings 2, que es un juego en el que tomás eh, tomás el rol de un personaje que generalmente es la cabeza de una familia y por lo general es el monarca de alguna, de alguna civilización medieval. Y tenés que tratar de preservar tu dinastía y tratar de tener influencias, la mayor cantidad de influencias sobre el continente, o de no perderla por lo menos, valiéndote de todas las mecánicas que tiene el juego, que van desde rasgos de personalidad y que también te podés llevar con otras figuras políticas, con otros vasallos y demás, que vendría a ser como más política de alianzas, influencia y demás que ofrece el juego. Em, tenés que tomar decisiones con respecto a la economía a la economía de tu país, decisiones militares, decisiones legales, podés modificar leyes. Em, Tenés que administrar los títulos de tu reino, que hay gente que los va a querer reclamar o usurpar algunos títulos y va a abogar por su derecho a ese título por sobre quien ya lo tenga. Eh, es un juego que en su integridad deja de ser un juego que funciona como un problema cerrado, porque si pensamos en un juego competitivo de este tipo, como el de Super Smash o el Guns, el, el objetivo es ganar y las herramientas para ganar, por más que pueden acomplejizarse y pueden dar una gran cantidad de opciones, al igual que este, eh, s- la, el objetivo es uno solo. En cambio, en Crusader Kings el objetivo queda abierto a persistir o a hacer lo que vos quieras con tu partida. Entonces los problemas pasan a ser abiertos. Además, con la cantidad de mecánicas tenés múltiples formas de conseguir lo que vos quieras. Tanto que el juego no solo no tiene objetivo, sino que hay parte de la falta de objetivo que tiene el juego, la compensa con historias que se terminan generando por toda esta cantidad de opciones que tenés, más eventos aleatorios. Y también el hecho de que el juego tiene logros que un poco tiene como logros que podés desbloquear y que un poco te te empujan a querer intentar hacer algo que puede llegar a ser difícil. Que entre los logros más difíciles de este juego está establecer una sociedad matriarcal en la Edad Media, editando leyes, peleándote con toda la gente que te vas a pelear efectivamente si querés editar, si querés como modificar leyes para lograr una sociedad matriarcal. O sea, es un bardo. Y además de eso, este tipo de juegos también suelen permitir mods, que son modificaciones del juego hechas por usuarios, que también expanden todavía más el juego. Es un tema, es una especie de rasgo muy común en tipos de juegos que buscan la jugabilidad emergente y las soluciones creativas por parte de jugadores. Otro de estos juegos es Escapes of Cool, que es un juego que también simula un mundo en tiempo real, y, y lleva como los factores aleatorios de lo que puede suceder, que, por ejemplo, en Crusader Kings, a otro exponente porque también generan cultura, generan aldeas, generan figuras históricas. eh, Tenés o sea, en este juego tu personaje puede ser, entre otras cosas, un mutante, y si sos un mutante tenés un montón de mutaciones posibles que son habilidades bastante ambiguas o generales, como tener dos corazones, que te permite resistir más corriendo, o que si en algún momento qué sé yo, te pegan un tiro en el corazón, todavía tenés el otro y no te moriste. Porque este juego, por ejemplo, como vas tirando a simulación, no es que si tu vida llega a cero morís, también podés morir porque te cortaron la cabeza, porque te pegaron un tiro en el corazón, o lo que sea. Eh, o sea, también es un juego que da una cantidad abrumante de opciones a los usuarios, pero al ser un mundo abierto permite muchas,
muchas interacciones más posibles con el juego, y el hecho de que también tanto la historia como las culturas, la arquitectura, los personajes, las regiones también sean generadas al azar, hace que ninguna partida sea la misma. Entre que el entorno al que el usuario se enfrenta y que las opciones que tiene para crear un personaje, interactuar con el mundo, son múltiples, es un juego que ya desde la forma en la que fue diseñado invita a los jugadores a pensar de forma creativa, a hacer sus propias formas de jugar el juego. No buscan, por ejemplo, más la filosofía de Nintendo de decir nosotros hacemos juegos para esto y la gente los tiene que jugar así, sino que ya directamente asumen que que hay como cierto sector o sea, si hay cierto tipo de jugador que va a buscar generar sus propios estilos de juego o tratar de romper el juego a su gusto y manera, y diseñan sistemas pensados o sea, para que el propio sistema enloquezca, básicamente. Para que el propio sistema enloquezca y para que el propio jugador encuentre mil y un formas de subvertir el sistema. Em, con eso creo que ya más o menos... perdón, y una más. Otro ejemplo, también ya que estamos, volviendo un poquito al ejemplo del counter y del ridículo de que alguien se para en la cabeza del otro en un juego que por lo menos en principio tuvo pretensiones de realismo. Cuando sacaron el siguiente, o sea, en los siguientes juegos de Counter-Strike, como por ejemplo en CSGO, esto se mantenía, en definitiva. O sea, los jugadores se apropiaron de las mecánicas del juego. Estoy tirando el boost solo como un ejemplo. En realidad hay mil cosas del Counter que persistieron en las siguientes entregas y y que claramente muestra que la intención de Valve, de los desarrolladores, fue de adoptar la forma en la que se jugaba el juego. Ahora si haces otro juego con nueva tecnología, con mejores simulaciones y demás, la gente no va a buscar una secuela de Counter-Strike porque quiere más realismo o quiere tal cosa. La gente ya jugó demasiado a esto y quiere más de esto, pero por ahí un poco más expandido, que es exactamente lo que hicieron. Entonces, pasando en limpio, la jugabilidad emergente es algo que inevitablemente existe. Es una parte de la interacción de los usuarios, es casi como una especie de diálogo entre el juego y quien lo juega. Y las respuestas que puede haber a partir de eso son diversas. Las que tiré son como ejemplos por ahí un poco más medio polarizantes, con alguno que otro medio intermedio. Pero la idea más de todo esto es que se entienda que cuando vos estás diseñando un juego, que también pensar para quién lo estás diseñando, y cuando pensás para quién lo estás diseñando, no solo pensar en un demográfico en un demográfico de edad, de género, o sea, que público apuntas, sino también en tener en cuenta de que el target al que le estás diseñando el juego, qué tipo de apropiación busca del juego. Retomando un poquito antes, como así, tipo, un par de paréntesis más sobre Caves of Code, también esto no solo genera formas de jugarlo, sino que también genera historias. O sea, no es la jugabilidad emergente no se limita pura y exclusivamente a cómo se juega, sino a las consecuencias de cómo jugarlo. Además de que también te permite libertad de cómo jugarlo, te permite o sea, te permite vivir historias siempre distintas, con total libertad, y tomar decisiones con muchísima más libertad que un juego que tendría una historia lineal, como casi cualquier juego triple A que vemos. Nada, esto era lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, me dicen y lo charlamos. Pero esto es todo por ahora. Perfecto. ¿Ninguna de chat? Joya. Bueno, gracias entonces.